lo que cuesta seguir a Cristo. Norma ha hecho un poco la introducción, un poco de lo que el Señor a veces espera de nosotros y que nosotros debemos de estar dispuestos, ¿no?, a hacer. Pensando en el legado y en lo que en la convención se habló, el Señor crea los espacios para que nosotros entremos en ese espacio que tiene que ver con la vida del discípulo, ¿no? Y dice que grandes multitudes iban con él, con Jesús. Y volviéndose Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Bueno, es una palabra fuerte. Las multitudes le seguían a Jesús, pero hay un momento en que Jesús confronta nuestra vida. Podemos seguirle como le seguirían en ese momento, en la vida de Jesús, le seguían las multitudes, pero Jesús se volvió y confrontó sus deseos, su voluntad, sus emociones, lo que realmente ellos estaban buscando en Jesús. ¿Qué querían de Jesús? ¿Solamente un héroe popular? ¿Alguien que satisfacía sus necesidades? Bueno, 1000 cosas. Le seguían porque todos le seguían. Hay un dicho que allí donde está Vicente va la gente. Pues, donde hay gente va más gente, ¿no? Y a veces todas estas personas y multitudes que seguían a Jesús no discernían realmente lo que Jesús estaba predicando, enseñando. Y esta es una tremenda confrontación a lo que son todos ellos, ¿no? Bueno, habla de aborrecimiento. Bueno, está claro que el mensaje de la Biblia es un mensaje de amor. Amor a nuestros padres, amor a nuestros hijos, amor a nuestros vecinos, amor a nuestros enemigos. Y aquí cuando está diciendo que el que no viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mis discípulos, ¿no? No está hablando de que tenemos que aborrecer, está hablando de que el llamado de Dios sobre nuestras vidas puede haber momentos en que requiera que nosotros dejemos aparte los sentimientos familiares, los sentimientos y aspectos que nos unen a otras personas y por encima de todo poder decir sí a Dios, ¿no? Algunos de nosotros esto lo vivimos en los años 80. Cuando confesamos nuestra fe, nuestros padres se levantaron contra nosotros, nuestros hermanos peleaban ideológicamente con nosotros. Significa que el llamado de Dios frente a veces una realidad de nuestra propia familia tiene que llevarnos a una decisión por encima de nuestros afectos, ¿no? Seguimos amando a nuestros padres, seguimos amando a nuestros hijos, seguimos amando a las personas, pero por encima de todo eso tenemos que seguir al Señor. Y eso ocurrió. En mi caso, en algunos de mi generación, sus padres le echaron de casa. No fueron unos, fueron varios, que sus padres le echaron literalmente de casa. ¿Qué significa? Que alguien puede sucumbir al afecto y decir, bueno, ¿yo para qué te voy a seguir, Señor, si empiezo a sufrir ya? Pero a veces es una realidad cultural. Esto pasaba en la época, hace casi 40 años aquí, pero esto ocurre en creyentes
con enfoques hinduistas, budistas y árabes, aún más. Entonces, si uno ama a Jesús, tiene que estar dispuesto a rendir su afecto familiar. Nosotros no lo vivimos, ¿no? Quizás no lo estamos viviendo ahora, pero es una realidad. Bueno, fijaros hasta qué punto, ¿no? Porque en la época de Jesús también ocurría esto. Eran muy celosos del judaísmo y cuando había otra cosa, pues menospreciaban a los que eran seguidores de Jesús y no del judaísmo, ¿no? Y se encontraban con esa realidad. ¿A quién eliges? Entonces Jesús dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a mi padre, a mi madre, a mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también está hablando de su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y su propia vida tiene que ver con muchos creyentes que dieron la vida cuando Jesús estableció su reino. Y muchos creyentes tienen que dar la vida por la fe hoy en día. El otro día me llegó una noticia de India. 20 iglesias quemadas. Los hindúes, algunas sectas hindúes, tienen objetivos de quemar 150 iglesias más en los próximos días. Muerte, persecución a los creyentes que no comulgan con ciertas áreas de hinduismo radical y tienen que dar su vida. Por eso que si amamos nuestra vida más que a Jesús, quizás aquí sí que podemos ser discípulos, pero en otros países no podemos ser discípulos de Jesús si amamos más nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que estar dispuestos a entregarla. ¿Y quién está dispuesto a entregar su vida? Aquel que ama más a Jesús que su propia vida, ¿no? Así que nosotros vivimos muy cómodamente aquí, pero otros países y otros creyentes están sufriendo, sus hijos mueren. Incluso aquí habla de que los hermanos se levantarán contra hermanos y padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Por qué? Porque hay algunos espíritus que detrás de las religiones que separan los hijos de los padres. Si el hijo no ve que su padre hace algo indebido, pues se mete contra él. Y si el hijo ve que su padre hace algo indebido, se mete contra él. Algunos tienen que sacrificar esos afectos naturales y tienen que reconocer y decir, bueno, Jesús les está diciendo, bueno, me estáis siguiendo, pero realmente sabéis por qué me estáis siguiendo, porque lo que yo os estoy pidiendo es todo. Y luego sigue diciendo que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Aquí habla del discipulado, habla de que Jesús da espacio a las personas que quieren seguirle, hay suficiente espacio, hay lugar para los discípulos. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Podemos ver a Jesús de lejos y podemos verle a Jesús sin compromiso. Un discípulo es una persona que se compromete y que es coherente con lo que está haciendo y está dispuesto a seguir a Jesús. No hasta donde yo quiero, no, hasta donde Jesús va. El que no me sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. Se trata de que no es solamente un tiempo de recorrido de la fe cristiana, es un tiempo de toda la vida, es un maratón, es una entrega constante, perseverante, donde el Señor a veces nos puede pedir cosas y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlas, si no, no podemos ser sus discípulos. Podremos ser creyentes comunes, normales, que se conforman con ciertas cosas, pero ser discípulo de Jesús es diferente y ahí entramos todos. Entonces Jesús les dice, ¿no?, que ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y después, para que después, si no puede acabarla, lo vean y se burlen de él. El Señor lo que nos pide es que nosotros consideremos el coste del discipulado, porque el discipulado tiene un coste. Y nosotros tenemos que considerar si nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio, porque si no estamos dispuestos no vamos a ser nunca discípulos del Señor. Si no estamos dispuestos
a renunciar, a negarnos a nosotros mismos, a decir sí a Dios en aquellos aspectos de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que nos estancamos, nos quedamos ahí y solamente nos conformamos con ciertas cosas de la vida cristiana. Tenemos que calcular el gasto y el cálculo tiene que ver hasta qué punto interiormente yo estoy dispuesto a decir al Señor sí. Y tenemos que valorarlo, ¿no? Luego habla de que un hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, ¿y qué rey marcha a la guerra contra otro rey y no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? En un conflicto bélico, los ejércitos y las personas consideran si son capaces de hacer frente o no. ¿Por qué? Porque si no consideran y valoran si pueden o no pueden, pues van a sucumbir. Y aquí dice que entonces si hay alguien que se da cuenta que no puede, dice, pide una embajada y pide condiciones de paz. Significa que, pues bueno, que cuando uno se da cuenta que no puede hacer frente a aquello que pensaba que iba a hacer frente, tiene que volver a recapitular y darse cuenta que necesita algo más para seguir adelante. A todos nos pasa que a veces nos estancamos, a veces hay paréntesis, a veces esos paréntesis dialogamos con nosotros mismos y decimos, joder, ¿cuánto cuesta? Todos los días preocupado, todos los días con lucha, las características de la vida cristiana, ¿no? Y es así, sí que cuesta, pero tenemos que reconsiderar y si en un momento no vencemos, podemos reconsiderar que puedo vencer en Dios y que puedo seguir y puedo ir hacia adelante en la vida cristiana. Bueno, vamos a leer aquí en 2 Timoteo 1:8. Dice Pablo a Timoteo, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó a un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Necesitamos eso, poder para ser cristianos, cuando el cristianismo parece imposible. ¿Cuántas personas fuera de nuestro contexto cultural les ha parecido casi imposible ser cristiano por tanta opresión política, religiosa, y donde se dan cuenta que pueden perder su vida y que pueden perder sus familias? ¿Cuántos hombres, padres han perdido a sus hijos porque han manifestado su fe? Por eso dice que el que ama más a madre, padre, madre, hijos, no puede ser mi discípulo. Así que cuando un padre se enfrenta a un hijo que va a ser muerto por causa de su fe y le están diciendo que si se arrepiente y le dice no a Jesús, se lo entregan, Por eso Jesús aquí está diciendo, porque Jesús está preveyendo que la Iglesia va a sufrir a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos. La Iglesia va a ser una Iglesia sufriente por causa de la fe. Y cuando parece que ser cristiano es imposible, Jesús dice aquí que, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pero en esas aflicciones está el poder de Dios y está la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo estas personas han podido conquistar y estar por encima del sufrimiento, de la pérdida de los familiares? ¿Cómo han podido conquistar este estado tan elevado? Y uno se pregunta, ¿yo seré capaz
de realmente conquistar este estado, desarrollo de la fe y la confianza en Dios. Participa de las aflicciones según el poder de Dios. Es Dios quien da el poder y es Dios quien da la gracia para soportar. Pero la realidad es que nosotros estamos sufriendo poco, hermanos. Podemos tener otro tipo de sufrimientos, pero no lo que muchos hermanos alrededor del mundo están teniendo, ¿no? Dios nos salvó. No solamente nos salvó y perdonó nuestros pecados. Dios puede liberarnos de hábitos que nos parecen imposibles, cadenas que hemos estado arrastrando a través del tiempo y somos incapaces de ser libres de hábitos, tendencias pecaminosas, control de los ojos, de los pensamientos, actitudes, el desarrollo de un carácter que requiere control y dominio propio en el poder de Dios. Sin embargo, el Evangelio es un poder liberador. El Evangelio es un poder liberador, el poder de Dios y la gracia de Dios en nosotros para que nosotros podamos cumplir sus propósitos en las cosas que nos parecen imposibles. Y ahí estamos, ¿no? Bueno, quiero ser breve, ¿no? Para luego también poder orar. Y en esa oración, hermanos, tenemos que ir todos, en alguna manera. En alguna ocasión leí algo ya de hace años, que es lo que está ocurriendo en la Iglesia y que tiene que ver a veces con un cristianismo nominal. Y dice así el escrito que el cristiano sociológico es una persona que de cristiano solo tiene el nombre. Es un individuo que no participa regularmente en la vida eclesial ni cultural de la Iglesia. Es lo que se llamaba antes el cristiano de las tres partidas, el bautismo, boda y entierro. Y en el caso de los evangélicos puede ser que a veces también ocurra lo mismo, ¿no? El problema del nominalismo ya existía ya en la Iglesia primitiva, cuando Jesús les dice, y se vuelve a las multitudes y les dice, pero bueno, ¿qué queréis? Toda esa multitud podríamos decirlas que son como cristianos nominales, que solamente siguen a Jesús por curiosidad, a ver qué pueden sacar. Bueno, pues es un poco un teatrillo, sana a los enfermos, restaura, levanta a los muertos, bueno. Pero que a veces es así. Las iglesias pueden estar a veces llenas solamente de cristianos nominales. En la iglesia primitiva dice que, en 2 Timoteo 3:5, dice que guardarán la apariencia exterior de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. El mensaje a Sardis dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero sin embargo estás muerto. Es nominalismo, es apariencia, es vestirse de lo que puedo hacer, ¿no? Este estudio lo hizo un tal Peter hace unos años atrás y habla de que a veces el 44% de las iglesias a veces son cristianos nominales. En Australia, África, Asia, el nominalismo es un problema propio, también de Occidente, ¿no? A veces la teología liberal de diferentes confesiones, ortodoxos, anglicanos, luteranos. Ahí tengo a mi hermana en Alemania y ella nos dice que sí, Lutero trajo allí una tremenda reforma. Ahí la mayoría son luteranos, pero son luteranos nominales que no tienen un compromiso con el Señor. No conocen a Jesús. Le pasa como, con perdón, a los católicos aquí, nominales de una iglesia, pero no tienen un encuentro con el Señor, ¿no? No son discípulos, solamente es una estadística nominal. Yo pertenezco a esta iglesia nominalmente, pero sin embargo no soy un seguidor de Cristo, ¿no?
a veces el nominalismo tiene que ver con la identidad étnica, ¿no? Por ejemplo, en los anglosajones pues son anglicanos, y los ortodoxos, que tienen que ver con la Europa del Este. Y depende de la entidad, así soy ortodoxo, soy lo que sea, ¿no? Y luego está el problema de la segunda generación. La fe de los padres sin confesión personal de los hijos es considerada como confiriendo la cualidad cristiana, ¿no? A veces ocurre eso, que como padres, ¿cómo podemos llevar a nuestros hijos a una realidad espiritual? Es un desafío como padres, que no solamente vengan a la iglesia y sean creyentes nominales, sino que tenemos música ahí. Acordaros de apagar siempre el móvil cuando... Eso es. Muy bien. Bueno, puede haber fallos. Ojalá a mí no me suene, ¿no? Sí, que el Señor nos ayude, que a veces me ha ocurrido. Uy, qué vergüenza. Bueno, no pasa nada. La fe de los padres, ¿no? Que llevar a nuestros hijos a una relación personal con Cristo, no solamente a algo que tiene que ver con... Dentro de las asambleas de hermanos también hay muchos creyentes nominales que pasan los años, están ahí en el libro de actas de la Iglesia como miembros de la Iglesia, pero van de iglesia en iglesia, nunca se establecen, buscan la iglesia perfecta, el ministerio perfecto, y al final lo que buscan es vivir su propia vida. Y no quieren consagrarse a Dios en el seno de una iglesia local y decir a Dios sí en el discipulado, con el espíritu correcto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Orar por aquellos creyentes que han abandonado la iglesia y solo asisten irregularmente a sus cultos y no participan de la vida del cuerpo de Cristo. Tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos y tanto creyentes responsables de la iglesia, personal y espiritualmente. La misión y la evangelización no son fáciles ni se realizan una sola vez. Es necesario sembrar en las personas la simiente del Evangelio de Cristo, a fin de que ellas crezcan en su conocimiento según los modelos bíblicos. Hace falta desarrollar día a día la vida de fe y el conocimiento de Dios, la comunión entre los miembros del cuerpo de Cristo y la preocupación por la evangelización del mundo. Busquemos nuestra propia renovación. La Biblia nos habla que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Yo creo, hermanos, que en este tiempo yo tengo el convencimiento de que tenemos que renovar nuestro compromiso con el Señor. Renovarnos en los primeros votos de entrega, de sacrificio, de esfuerzo. Renovarnos en la entrega incondicional. Renovarnos en la rendición a Dios. Pues eso es lo que necesitamos. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a por Lucas. Capítulo 9, versículo 57. Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir o reposar la cabeza. En Mateo 8, este individuo que se acerca a Jesús es un escriba. Un escriba era un religioso con una vida cómoda,
abundante comida, familia y honra para el pueblo. Pero Jesús le está diciendo a este escriba, sí, si tú me quieres seguir, tienes que estar dispuesto a que mañana no sabes dónde vas a dormir o no vas a tener las comodidades que hasta ahora tienen. No te van a aplaudir ni vas a ser reconocido. Entonces el escriba se lo plantearía. Pero Jesús también es directo con nosotros. Nuestro discipulado va hasta donde nosotros queremos que vaya. Eso es así. Hasta donde yo quiero que vaya el discipulado, así también yo voy a llegar, porque se trata de la voluntad. Cuando Jesús nos confronta, nos dice, ¿estás dispuesto? Pues mira esto, ¿no? Al escriba le dijo, bueno, ¿tú estás dispuesto? Pues acuérdate que donde yo voy quizás tú no vas a saber dónde vas a dormir, qué vas a comer, y la vida fácil que tienes no la vas a tener. Uy, ¿qué pensáis que haría el escriba? Digo, bueno, voy a seguir con mis ritos religiosos, voy a seguir sentándome en la sinagoga, voy a seguir escuchando los mensajes y voy a de vez en cuando decir gloria a Dios, qué bonito mensaje. Cristianos nominales, ¿no? Pero vino otro, sí, y dijo otro, sígueme. Le dijo a otro, sígueme. Este otro es su discípulo, era un discípulo de Jesús. Nosotros como discípulos de Jesús, Jesús nos ama, pero Él quiere que nosotros vayamos una milla más, Él quiere que avancemos algo más, que no nos quedemos hasta donde hemos llegado, lo que hemos conquistado, lo que hemos conseguido, hay algo más. Pero ese algo más requiere que nosotros aceptemos los retos, los cambios que nosotros debemos de ejecutar en nuestra vida, el enfoque de la vida, de nuestro tiempo y todo lo que tiene que ver con nuestra energía. Y el discípulo le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí tenemos otra vez el lugar donde se encuentra nuestra capacidad de ir más allá de nuestros afectos. Y aquí no es que Jesús no enseña que tenemos que cuidar a nuestros padres. Yo lo he hecho a lo largo de mi vida y tú lo has hecho, ¿no? Pero en este caso quizás el discípulo le estaba diciendo, bueno, Jesús, espera 3 o 4 años más que ya te seguiré, porque todavía tengo aquí unos asuntos pendientes. Pero esa es la estrategia de la carne y vais a estar de acuerdo conmigo porque ponemos muchas excusas. Mañana, otro año, cuando sea más mayor, cuando las condiciones mejoren. Pero esto es un engaño. Si Dios te llama, Dios nos está llamando, respondamos cuanto antes porque el tiempo se pasa y el día de ayer que pasó ya no vuelve a tu vida. Entonces también vino otro y le dijo, también discípulo de Jesús, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús discernió que lo que este discípulo quería era todavía ronronear con el pasado, ronronear con la vieja vida, dar tregua a la comodidad, a la paz y el descanso, a la vida controlada. Pero Jesús le dice, cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque la realidad es que queremos empezar a mirar hacia atrás, porque el arado, el trabajo del arado es duro. El arado lo que hace es levantar los terrones de la tierra. El arado hace que estemos en atención, en esfuerzo constante para llevarnos en una línea recta. Dicho sea de paso, cuando yo descubrí lo que significa mi apellido, Bartolomé, dije, Señor, aquí tú me estás hablando.
¿Sabes qué significa Bartolomé? Es judío, fue uno de sus discípulos. Igual es aquel judío antecesor mío, igual tiene mi propia sangre. Bartolomé, buen apellido es. Significa tierra de labranza. Dije, Señor, quizás tú aquí me has puesto como un arado, ahí solamente arar, ¿no? Venga. Y es verdad, yo miro para atrás, 39 años arando. Ahí venga, los pedruscos y todo lo que significa, ¿no? Pero bueno, uno es el que siembra y otro es el que siega, y Dios es el que da el crecimiento. Si a nosotros nos toca arar, hay otro que vendrá, el legado, nuestra generación vendrá y cosechará lo que nosotros también hemos trabajado juntamente con ellos, ¿no? De generación en generación. Así que yo me acuerdo en el año 87, cuando fui, en el 85, con mi esposa y yo, fuimos a la primera convención de pastores, había 15 pastores y se estaban peleando entre ellos. Y dije, Dios mío, ¿dónde estamos? Uno era muy colérico y el otro muy... Hombre, eran hombres de Dios, pero pues, levantaban la voz, cada uno quería lo suyo. Pues bueno, 20 pastores. Y cuando nos sentamos ahí, todos nos miraban y decían, ¿quién son estos jóvenes? ¿A qué vienen aquí? Si éramos estudiantes del seminario bíblico, que fuimos por primera vez. Bueno, deciros que yo he perdido el apellido ya con las hijas. Ya, el que venga de atrás ya dejará de arar. Bueno, aquí Jesús otra vez, porque esta es algo que Jesús constantemente está hablando y nos habla a nosotros. Bueno, Mateo 9:16, el discipulado y el sufrimiento. Jesús dice, mirad, yo he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Nos lo está diciendo. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esto se hizo una realidad en la iglesia naciente. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Esto se cumplió y se sigue cumpliendo, pero para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, Jesús sabía que iban a recibir, pues a veces latigazos y cárceles. Cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano. Fijaros que esta realidad, otra vez, esta realidad que tiene que ver con la familia, se hizo real, el hermano contra el hermano. Además, muerte. Caín mata a Abel, muerte. ¿Cómo es posible que un hermano luche contra otro hermano? Incluso le desee la muerte, ¿no? Pero esto produce a veces la confesión de fe en Jesús. Los hijos se levantarán contra los padres, se cumplía, se sigue cumpliendo, y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por qué causa será aborrecido? Por causa del nombre de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverancia, con sufrimiento, espera, constancia en la esperanza. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No sé a qué se refiere esto, pero bueno, esto entraría en otro aspecto teológico. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástate al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, a Jesús le llamaron Belcebú. ¿Cuánto no más a los de su casa? Y estamos ahí en eso. Versículo 34 de Mateo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, dice Jesús. No he venido a traer paz, sino espada.
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, fijaros. Parece que no hay causas que puedan desequilibrar la familia, pero cuando el Evangelio entra en algún aspecto cultural, familiar, trae esa división tan tajante, la espada. La espada que hace, separa. Y está diciendo, y los enemigos del hombre no serán los compañeros de trabajo, no serán los que vas a hacer gimnasia pilates, no serán aquellos que hacen deporte contigo. Dice, serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Así que ese es el llamado, ¿no?, que el Señor quiere. Y es verdad que la espada lo que hace es separación del pecado y la santidad. La espada hace separación de lo que me conviene y lo que no me conviene, y a veces está ahí todo el aspecto familiar. La espada hace separación de un mundo contradictorio al Evangelio, donde se burlan y desprecian mi fe. Pero eso hace la espada, la separación. Es difícil meterse con las personas, conjugar con ellas, es muy complicado. Siempre hay una espada. El Evangelio es como que hace división. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que vosotros estáis en el mundo, pero vosotros no sois de este mundo. División. La Iglesia y el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Así que la espada, el Evangelio produce... Jesús es un mensajero de paz. El amor tiene que estar en nosotros. Pero Jesús dice que Él no ha venido para traer paz, sino espada. Y esa es otra parte de lo que produce el Evangelio. Jesús ha venido a traer a que por causa de nuestra fe tengamos problemas. Hay espada. Y es lo que la Biblia nos enseña. Y ya para terminar, leemos que dice aquí que entonces Jesús, Mateo 15, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Este es un versículo que lo deberíamos también, hoy lo podemos otra vez renovarnos. Si yo quiero ganar mi vida, la pierdo. ¿Por qué? Porque pierdo la vida espiritual. Ahora, si yo pierdo mi vida, lo que gano es lo que Cristo me da, la vida espiritual. Así que, si quiero ganar mi vida, la tengo que perder. ¿Y eso qué es? Pues es el espíritu del discípulo. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, nosotros no podemos comprar la salvación. No hay dinero para comprar la salvación. ¿Quién puede tener tanto dinero para comprar su alma y sea salva? No existe, es gratis. Pero el precio es mi confesión de Cristo y mi vida de discipulado para alcanzar gratuitamente lo que Dios me ofrece. Porque ¿qué aprovechará si ganar el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Antes hemos leído en Timoteo, y Timoteo habla sobre la vida del cristiano es como un soldado, es como un atleta y es como un labrador. En Timoteo, 2 Timoteo 8. Yo creo que estamos entrando, ¿no?, en esa percepción de la realidad de nuestro llamado. Sí hay gloria, sí hay bendición. Yo he apuntado aquí una frase que creo que es una realidad. Cuando más dura es la pelea, cuando más duro es el conflicto, cuando ya no tenemos las fuerzas, cuando nuestras situaciones van más allá de nuestra capacidad, el gozo de la victoria es mayor. El gozo de la victoria es mayor. Pero tenemos que perseverar.
Nos cuesta ponernos de rodillas, disciplinar nuestra vida de oración, sacar un lugar donde debo de dejarme que Dios me hable y que Dios trate con mi vida, ¿no? Bueno, segunda de Timoteo, ya capítulo 2. Del capítulo 2 en adelante, bueno, si queréis lo podéis leer en casa, vamos a redimir el tiempo. Aquí habla del soldado, bueno, dice, tú pues hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate en la gracia, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le dice a Timoteo, tú eres un soldado de Jesucristo y tienes que sufrir penalidades. Yo me acuerdo cuando juramos bandera en el servicio militar, yo era un legionario con 19 años para cumplir 20, y allí había votos, y allí se juraba bandera. ¿Qué era el juramento de bandera? Que tú ibas a entregar tu vida por aquella bandera que pertenecía a tu país. Y estabas diciendo, yo juro bandera porque mi vida de soldado va a ser una vida entregada por mi país y en la cual estoy dispuesto a dar la vida. Además, nosotros éramos los primeros. Si habría tocado guerra en esa época, yo habría sido el primero que tendría que haber saltado del avión y haber estado en el frente del combate, los primeros. Y nos hacían jurar bandera. Y en ese juramento de bandera iba explícito, implícita, ese mensaje, soldado, tú tienes que entregar tu vida. Pablo le dice a Timoteo, tú eres un soldado, una persona que tienes que entregar tu vida por el Evangelio. Compromiso a obedecer, llamado al sacrificio y comprometido a la lealtad de Cristo, dispuesto al sacrificio. Yo trabajé en la mili más que toda mi vida, laboral. Tengo 43 años de vida laboral. Pues yo creo que ese año y medio, 20 meses de servicio militar, trabajé más que toda mi vida laboral. Llamado al sacrificio. Llamado al sacrificio. Comprometido la lealtad a Cristo. Juramento hasta la muerte. Me acuerdo que, bueno, no me voy a enrollar porque al final, bueno, vamos a seguir. Atleta. El atleta dice que también lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta, ¿no?, tiene que observar las reglas, no solamente ser amateur, sino profesional. Por la diferencia de amateur o profesional tiene mucho que ver. Yo puedo correr 10 kilómetros haciendo footing, pero otra cosa es que compita en un maratón de 40 kilómetros. El otro día le decía a los jóvenes que quiero hacer un maratón de 40 kilómetros, pero tengo que prepararme 1 año y medio para hacer ese maratón. Pues ya, no sé, me voy a echar para atrás, no voy a ser discípulo. Es diferente. Tú puedes estar apuntado a un sindicato, tú pagas tu cuota sindical y solamente vas cuando necesitas ayuda. A ver, que esto legalmente, porque esto me ha ocurrido, ¿qué hago? ¿Tienes abogados? Pero otra cosa es ser un sindicalista comprometido, ¿no? Eso pasa a todos los niveles de la sociedad. También en la Iglesia. A la Iglesia, hermanos, no venimos a pasar el tiempo, venimos a dedicarnos, a entregarnos. Puede haber que haya cristianos nominales que solamente buscan de aquí, allá, y dando vueltas a ver qué pastel es más rico. Plena dedicación. No existe en el cristianismo el tiempo libre. Hermanos, el atleta no tiene tiempo libre. En el cristianismo no existe el tiempo libre. En el sentido que dice, bueno, ahora ya me voy a desligar y voy a cogerme 2 años de excedencia de cristiano. Luego volveré.
Que me sigan cotizando la seguridad social y luego ya tengo antigüedad, ¿no? ¿Eh? Ya me queda poco para jubilarme. Uy. Cuando me jubile igual no me veis por aquí, ¿eh? Bueno, el caso es que el tiempo libre, no existe el tiempo libre, ¿no? El atleta es una persona bajo disciplina y autonegación. Habrá días que no le gustaría el entrenamiento, el rendimiento, llevar una vida dietética y controlar su físico. Así que, pero nada se debe de interponer al programa. Hermanos, Dios nos ha llamado, nada se debe de interponer al supremo llamamiento de Dios. Nuestra competición es defender nuestra fe y competir para que el mundo no entre a la Iglesia y no entre en nosotros. Porque puede haber tanto del mundo en nosotros que podemos combinar nuestra fe con ciertos pecados, áreas que, bueno, están ahí, pero bueno, pero no tienen por qué estar. El labrador, ¿qué hace el labrador? Trabaja y espera. No hay resultados inmediatos. Y además el labrador trabaja a cualquier hora. Yo eso lo he visto desde de niño. Algunos labradores no duermen, trabajan de noche y aprovechan dependiendo de las características. El labrador tiene que trabajar y si no hay trabajo no hay fruto. Pero dice la Biblia que en toda labor hay fruto. Si nosotros queremos fruto tenemos que trabajar. Si queremos ver fruto en nuestra vida tenemos que trabajar. Bueno, el soldado nos habla de la victoria final, porque el soldado lo que quiere es vencer al enemigo. El enemigo es el diablo y el mundo. Y tú y yo tenemos que vencer. ¡Aleluya! Tenemos que vencer, tenemos que hacer frente al diablo, tenemos que hacer frente al mundo, tenemos que guardarnos como atletas, tenemos que ser discípulos y no jugar al cristianismo barato. Tenemos que ser esos soldados que quieren la victoria final. El atleta que busca la corona, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos una corona preparada para los que van a ser vencedores. Hay una corona preparada por el Señor para los vencedores. El atleta persigue esa corona. Nosotros no es una corona que tiene que ver con este mundo, es una corona que tiene que ver con la salvación y la bendición de Dios por la eternidad. Esa es la corona. Y el labrador, ¿qué espera? La cosecha. Y la cosecha es algo que todos queremos, pero sabes que nuestra paciencia es probada. Sembramos, 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 pero Dios da el crecimiento. Hay muchos creyentes que se desesperan porque no salen las cosas como ellos quieren. No ocurren cosas que ellos desearían, pero no se trata de eso, se trata de que yo tengo que trabajar y esperar y que Dios dé la cosecha cuando quiera, en la forma que quiera y en el modo que quiera. El justo por la fe vivirá, no por la mirada. Así que la lucha y la batalla no debe de carecer de metas, necesitamos unas metas. Así que, hermanos, que el Señor y su gracia y su misericordia esté con nosotros para que nosotros podamos alcanzar los propósitos de Dios. Y todos sabemos que el discipulado no es un acto de hoy, sino es un acto de todos los días. Así que bueno, vamos a orar. Y bueno, podemos pedir al Señor eso, que nos ayude a ser discípulos, que nos ayude a ser discípulos. Bueno, dura es esta palabra, ¿no? Como dijeron los discípulos a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la quiere oír? Pero bueno, es necesario que la escuchemos, ¿no? Señor, nos ayude. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ayuda a poder visualizar y entender nuestro llamado, el lugar de nuestro lugar que tenemos que estar. Queremos renovar, Señor, nuestra vida de discipulado.
con tu gracia y tu poder. Hemos leído que tu poder y tu gracia en nosotros para seguir adelante. Todo lo que hay en nosotros, Señor, reconocemos que se niega al sacrificio, se niega a prestar atención a ti, se niega, Señor, a entrar en la vida del discipulado. Pero creemos, Señor, que tenemos tu Espíritu y tu Espíritu nos guía también a tomar decisiones. Y en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, por corregirnos, por ayudarnos a entender, Señor, dónde tenemos que estar. Rogamos, Señor, que podamos ser esos discípulos que tú quieres, negarnos a nosotros mismos. Tú ves, Señor, cuáles son nuestros impedimentos, cuáles son nuestras batallas, cuáles son nuestras dificultades, pero ayúdanos a considerar en oración, pedir esa gracia para desarrollar nuestras vidas conforme a tu plan. Señor, bendice a mis hermanos aquí, ayúdales, dales fuerza, dales ánimo. Si alguno está caído, alguno está derrotado, que tú lo puedas levantar y pueda correr esa carrera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.